Ya. Y vamos a terminar con un poco de las enfermedades hepáticas y del tracto biliar, además de un poquito de páncreas que vamos a ver al final de la clase. Ya muy cortita. El hígado un poquito más largo. Entonces, sobre las enfermedades hepatobiliares, ya los signos son bastante inespecíficos y muy similares en diferentes patologías hepáticas. Ya recién se van a obviar esta signología después de que el compromiso del parénquima hepático va a ser mayor al 75%. Ya dentro de las cositas que quiero que recuerden es de que una falla hepática es muy diferente a una inflamación hepática. ¿Ya? La signología en específica es toda la de los signos comunes que se manifiesta aquí, y las específicas tienen que ver más con la ictericia, que es esa coloración amarillenta que tienen estos pacientes, o encefalopatía hepática, que son como pacientes que pueden ver o medios borrachitos después de comer, o presionando la cabeza en algunas murallas, o pacientes que, por ejemplo, convulsionan o están ciegos, ¿ya? Y todo esto sucede muy en relación a la comida, al consumo de alimentos. Heces alcohólicas también se pueden observar, como estas heces que están acá, que son blancas, es decir, no tienen color. Ascitis, que es el líquido libre abdominal. Hepatomegalia, o por el contrario, puede haber una microhepatia asociada, ¿ya? Dependiendo obviamente de la enfermedad. Como les había dicho, falla hepática tiene que ver con la función del hígado, la función que genera, que realiza, y la inflamación hepática tiene que ver con una inflamación del órgano, del parénquima, ¿ya? Tiene que ver con que las enzimas hepáticas se ven aumentadas, pero la función puede estar realizándose sin ningún inconveniente. Podemos tener, por ejemplo, enfermedades que dañen la función hepática, pero que no inflamen, ¿ya? O podemos tener una inflamación que puede generar una falla hepática, o podemos tener una inflamación sin falla hepática, ¿ya? Esto se los comento porque en general uno ve un poquito de las enzimas hepáticas aumentadas y inmediatamente le cambian a un alimento hepático. No cometan ese error. El alimento hepático va cuando hay función hepática o una disfunción hepática, ¿ya? Cuando hay una falla hepática, una falla en la función, no cuando está inflamado. Para la inflamación se ocupa otro tipo de cosas. Entonces, para evaluar parámetros de funcionalidad tenemos todo este tipo de analitos, ya que vamos a observar quizás en el perfil bioquímico. Uno de ellos es la albúmina, ¿ya? Si la albúmina está baja, tenemos que descartar primero las enfermedades perdedoras de proteína como las intestinales, las renales, y luego evaluar que el hígado no la esté produciendo, ¿ya? Otro de los analitos son el NUS, o el nitrógeno ureico sanguíneo. El NUS es el producto final del ciclo de la urea y se desarrolla en el hígado, ¿ya? Es como que se metaboliza el amoníaco, que viene desde las proteínas, desde la digestión de las proteínas en el intestino. Llega este amoníaco al hígado, el hígado lo convierte en NUS, y el NUS en el fondo es mucho más tolerado por el sistema, a diferencia del amoníaco, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos al hígado para que haga esta función y no nos intoxiquemos con amoníaco. Entonces, si tenemos el NUS bajo, es porque obviamente los niveles de amoníaco están altos, y tenemos ahí, en ese caso, signos neurológicos en los pacientes, donde pueden convulsionar y provocar toda esta cosa que ya había comentado anteriormente. La bilirrubina también es otro analito, ya que el hígado se encarga de reciclar estos pigmentos de eritrocitos que fueron eliminados, o es quien debe captarlos, conjugarlos, transportarlos al intestino para su reutilización. Por lo tanto, si no se realiza, podría ser que el hígado tenga algún problema ahí. La glucosa sintetizada por el hígado es almacenada como glicógeno, y si es insuficiente hepático, vamos a tener un paciente que va a caer en hipoglicemia. Ya también es importante analizarla. La prueba de coagulación, que puede venir dentro de un panel de coagulación, que en el fondo es una prueba diferente, ya ese se mandan en tubito azul, que tiene anticoagulantes, etcétera. En ese caso, esta prueba nos va a indicar que el hígado no está generando muy bien todos estos factores de coagulación, ya que también se encarga de sintetizar varios de ellos. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que quizás va a tener mucha signología
por ejemplo, tener problemas a la coagulación, que sangre más, que tenga hematoma, ya cualquier tipo de cosita que, por ejemplo, genere una punción, por ejemplo, sacarle sangre, este paciente no va a coagular rápidamente. Y vamos a tener varios parámetros ahí de funcionalidad hepática que lógicamente no va a estar funcionando tan bien, ¿ya? Por último, tenemos también los ácidos biliares, donde podemos hacer otro tipo de prueba que la vamos a comentar un poquito más adelante. Y a modo de hacer un recordatorio ahí, una ayuda a memoria, yo les hice esta diapositiva donde explica entonces que el amoníaco es un producto de desecho del cuerpo durante la digestión de estas proteínas que se va a realizar aquí en el intestino. Ya este intestino entonces digiere las proteínas, las convierte en amoníaco y un hígado en el fondo que esté bueno, que tenga un buen funcionamiento, lo que va a hacer es tomar todo este amoníaco y va a hacer todo este ciclo de la urea, produciendo obviamente urea. Esta urea, un cuarto de esta urea se va a ir hacia el intestino, nuevamente a ser convertida hacia amoníaco por todas estas bacterias productoras de ureasa, por la microbiota del intestino y del colon, intestino delgado y del colon, ¿ya? Y otra parte, 3/4 de esta urea se va a ir hacia los riñones y se va a eliminar como urea. ¿Qué sucede en un contexto de una insuficiencia hepática como tal? En el caso de los pacientes que tienen cirrosis, todo este amoníaco se va a ir al hígado y el hígado no va a ser totalmente incapaz de generar este ciclo de urea. Por lo tanto, comienza en el fondo a incrementar todo este amoníaco en el hígado. Si este paciente además cuenta con un shunt portosistémico, todo este amoníaco se va a ir directamente al cerebro, va a traspasar la barrera hematoencefálica y se va a metabolizar en los astrocitos, ¿ya? Existe aquí una enzima que se llama glutamina sintetasa que va a convertir el amoníaco en glutamato y en glutamina, ¿ya? El producto final es la glutamina. Y la glutamina lo que hace es tener un gradiente osmótico de agua, por lo tanto, toda esta glutamina que está dentro del astrocito va a atraer agua y el astrocito se va a edematizar, ya se va a inflamar. Entonces van a generar especies reactivas de oxígeno y todo esto va a dar resultado a pacientes que, por ejemplo, van a tener head pressing, que es eso de presión en la cabeza, sinología de borracho, ceguera, convulsión, ya signos neurológicos como tal. Otro recordatorio de la eliminación de la bilirrubina o de la función del hígado en realidad es esta, justamente la de la eliminación de la bilirrubina. Entonces, ¿qué hace el hígado en este caso? Ya, la bilirrubina que está libre, primero hay que entender que la bilirrubina libre es obviamente la que no está conjugada, ¿ya? Y es la misma que está unida a la albúmina, ¿ya? Los glóbulos rojos viejos del sistema o los senescentes van a irse a destruir y la idea de esto es que se reciclen, entonces se van a destruir, se van a diferenciar o se van a subdividir en el grupo hemoglobina, M y globina. El grupo M va a dar origen a la biliverdina, que luego la biliverdina va a viajar por sangre y va a ser transformada en bilirrubina. Una vez transformada en bilirrubina, lo que va a realizar esta bilirrubina es unirse a la albúmina, ¿ya? Esa va a ser la bilirrubina libre o no conjugada, la que se va a unir a la albúmina, esta proteína. Y estas dos en conjunto van a ir al hígado y en el hígado se van a conjugar con el ácido glucurónico. Y esta va a ser ya la bilirrubina conjugada, la que se produce aquí en el hígado. Toda esta bilirrubina, a través del ducto biliar común, van a llegar al intestino. Y un poco de esa bilirrubina puede, en el fondo, alcanzarla, puede seguir su camino por el intestino, le va a dar todo este color a las heces, y otro poquito puede ir a alcanzar la circulación sistémica, por ejemplo, puede llegar al riñón, puede ser eliminada a través de la orina, ¿ya? Y en este mismo contexto, digamos, los pacientes caninos, machos sobre todo, se les permite tener bilirrubinuria en la orina, ¿ya? En los gatos no hay ningún permiso alguno, o sea, al gato que le sale bilirrubinuria ya es patológico, hay que evaluar algo que está pasando ahí. Entonces, vamos a tener hiperbilirrubinemia
¿Cuándo? Cuando sea prehepática, en este caso es cuando se excede el metabolismo y la secreción hepática, ¿ya? En este caso va a aumentar la conjugada, o sea, vamos a estar en el dibujo en la parte de acá. Esta es la prehepática. Y acá tenemos que ir a medir el VGA, los glóbulos rojos en sangre. Si este paciente está anémico y tiene, o sea, tiene muy poquita concentración de glóbulos rojos y encima está ictérico, amarillo, entonces debemos pensar de que su causa es por hemólisis, ¿ya? No por el hígado propiamente tal. En el caso de que esté bien su parámetro de VGA, nos vamos a la parte ya intrahepática, ya donde vamos a tener problemas en la captación, en la conjugación y en la secreción. O sea, estas van a estar alteradas y en este caso va a estar aquí aumentada la conjugada y la no conjugada, ya la que va a estar adentro del hígado. Por último, vamos a tener las poshepáticas, que va a ser cualquier causa que disminuya la excreción de la bilirrubina y que le impida en el fondo llegar al intestino delgado, y en este caso aumenta más la bilirrubina conjugada. ¿Ya? El problema está aquí, en esta parte de acá del dibujo. Y esto va a suceder cuando el valor de la ictericia clínica sea, o sea, perdón, cuando el valor de la bilirrubina sea mayor a 1,5 a 2 miligramos por decilitro, ya les va a generar una ictericia clínica, o sea, el paciente se va a ver efectivamente así, ya con la mucosa muy, muy ictérica, acá también la mucosa súper ictérica, ya cuando lo normal es menor a 0,4 miligramos por decilitro. Este paciente está 5 veces arriba. Por lo tanto, este signo está mal, ya el signo tiene que ir al revés. Otra de las pruebas que podemos realizar son los ácidos biliares. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Se toma una muestra en el tiempo cero, luego se alimenta a este paciente y a las 2 horas posteriores vamos a medir nuevamente los ácidos biliares. ¿Ya? El nivel normal en ayuno es de 2,5, pero 2 horas postprandial podría llegar a 8,5. ¿Cuándo es patológico? Cuando es mayor a 30 el valor o el resultado. ¿Ya? Eso quiere decir de que el hígado no está haciendo una buena función con estos ácidos biliares. Luego, pasando ya a la inflamación hepática como tal, que ya no tiene nada que ver con la función, están las enzimas del hígado. ¿Ya? Y las enzimas del hígado en el fondo es una... A ver, las enzimas del hígado tienen que ver más que nada con los daños a las membranas de las células, ¿ya? En el caso de la LT y la ST, las células hepáticas, las células que en el fondo están dentro del parénquima, son las que se van a ver dañadas cuando estas están altas en sangre. En el caso de la GGT y la fosfatasa alcalina, se van a ver aumentadas cuando hay algún problema los daños en las células de la vesícula biliar, ya cuando hay daño en los canalículos biliares. O sea, dependiendo de cuál sea el daño y a qué tipo de célula es cuál va a aumentar. Muchas veces, cuando tenemos, por ejemplo, obstrucciones hepáticas o tenemos, por ejemplo, inflamación en el parénquima hepático, esta inflamación incluso va a llegar a el conducto de la vesícula biliar y podría ocluirlo y generar también daño en el canalículo biliar, por lo tanto van a haber todas las enzimas aumentadas, ¿ya? También puede ocurrir al revés, podríamos tener nosotros una patología en la vesícula biliar, en el conducto biliar, y esto inflamar el parénquima de alrededor, por lo tanto tener nuevamente las 4 enzimas aumentadas. ¿Ya? E indican específicamente inflamación, no tienen nada que ver con la función hepática, eso tiene que quedar muy claro. Son de vida corta y si están aumentadas constantemente hay que evaluar cuál es la causa. Recién se deben considerar cuando están aumentadas más de 3 veces del rango, ya del rango normal. El hígado en el fondo es un órgano con mucha irrigación, le llega mucha o gran parte del gasto cardíaco y obviamente esto se debe considerar cuando evaluamos las enzimas hepáticas porque cualquier pequeño cambio en el riego sanguíneo va a causar quizás una leve hipoxia y va a generar una alteración de la permeabilidad de las membranas y va a aumentar en el fondo insignificantemente las enzimas hepáticas. Eso no es importante porque en el fondo cuando ya se recupere el riego sanguíneo, ya se van a ver normalmente o dentro del rango normal.
¿ya? Es como cuando a veces los pacientes los atropellan, llegan en shock y obviamente van a ver de que el hígado no le llegó todo el oxígeno necesario, se hipoxió y aumentan estas enzimas. Pero si ustedes vuelven a tomar este panel, o sea, perdón, este perfil bioquímico, unos 2, 3 días después van a encontrar que esas enzimas disminuyeron significativamente después de que ustedes ya realizaron la reanimación polémica, ¿ya? O rehabilitaron ahí la hemodinamia. Acá están todos los tipos de enzima, la LT, la ST, la fosfatasa-alcalina, la GGT. Y lo que me interesa que se entienda es que la fosfatasa-alcalina en general es muy poco específica, ya tiene varias fuentes que no son de origen hepático, como por ejemplo cachorros van a tener la fosfatasa-alcalina muy aumentada, porque también tienen que ver con el tejido óseo, ya pacientes que están en crecimiento van a tener esta enzima aumentada. Pacientes también que tengan corticoide o que sean cuchinoides, o sea, ya sea cortisol endógeno o exógeno, también van a tener esta enzima aumentada. Por lo tanto, no es de consideración si solo hay una enzima aumentada, ¿ya? La idea es que hayan 2 o más enzimas aumentadas 3 veces como para considerarlo patológico. Acá hay diferentes enfermedades hepáticas y del tracto vesicular. Todas estas son enfermedades que van a afectar al hígado, al parénquima hepático y son inflamatorias. Estas de acá son las que afectan al parénquima hepático, pero no son inflamatorias, por ejemplo, el champurto sistémico, ¿ya? Y estas de acá son enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar con las que vamos a comenzar. En el caso de la obstrucción del ducto biliar, que es el que está acá, tenemos diferentes causas, por ejemplo, neoplasias, carcinoma, colelitiasis, colecistitis. Ya la colecistitis es la inflamación de toda la pared de la vesícula, por lo tanto va a generar una disminución en el lumen y eso podría generar una obstrucción del ducto biliar. La colelitiasis son los cálculos que también podrían generar lo mismo, ya obstrucción del conducto biliar. Hay cuerpos extraños a nivel del duodeno. Si se fijan, todo este conducto biliar va a desembocar aquí en el intestino delgado. Si tenemos un cuerpo extraño acá, que está en el fondo evitando que se drene toda esta bilis, es lo mismo que tener un bloqueo aquí, ¿ya? Las pancreatitis también van a obstruir este ducto biliar porque el páncreas suele aumentar de tamaño, se inflama, aumenta de tamaño y en el fondo también genera una obstrucción, una oclusión de este ducto. Entonces, la colelitiasis es poco frecuente, no presenta síntomas por lo general, las causas son desconocidas, perdón. La teoría es el éstasis biliar, que es una disminución en el flujo biliar, ¿ya? O de la bilis, infecciones, inflamaciones del coledoco, del páncreas, del parénquima hepático que está cerca del sistema biliar, o cambios en la composición de la bilis, ¿ya? Colelitos en general pueden ser componentes de colesterol y bilirrubina o una mezcla variable de mineral, ¿ya? Estos colelitos son las piedras, son los cálculos que se generan dentro de la vesícula y que, como ven aquí, pueden obstruir el conducto. La colecistitis, por otra parte, es la inflamación de la pared vesical, ya aquí, o sea, vesicular, como está aquí, ¿ya? Se ve ahí la mucosa hinchada, la vesícula biliar inflamada, ahí hay un cálculo biliar por ahí, ¿ya? Y sus signos van a ser más que nada inespecíficos, como vómito, fiebre, dolor abdominal, y los factores que predisponen a esto pueden ser las colelitias y los colelitos, los estasis biliares, ya que es la disminución del flujo biliar, o infecciones bacterianas ascendentes desde el intestino delgado hacia el coledoco. El diagnóstico se realiza a través del examen clínico, de los signos clínicos, si hay ictericia, por ejemplo. Se pueden hacer radiografías y se van a ver en la vesícula siempre y cuando tengan harto calcio, ¿ya? La ecografía es más definitiva. La ecografía nos va a indicar si hay cálculos, si no hay cálculos, si la vesícula está obstruida, si hay mucocele, ¿ya? Si hay colecistitis, etcétera. Todo eso lo puede evaluar la ecografía y nos va a evidenciar también si hay o no hay pancreatitis. Ya podemos tomar un perfil bioquímico y vamos a evaluar la fosfatasa alcalina, la GGT, vamos a ver hiperbilirrubinemia y los valores pueden estar sobre 5 veces el rango. Eso es como lo más
lo más grande que podemos ver. En el hemograma podríamos ver una leucocitosis por neutrofilia con una desviación a la izquierda, más que nada por inflamación. El tratamiento de la colelitiasis, en general, si no hay enfermedad clínica, solo queda esperar. Ya podemos dar un poquito de analgesia en caso de que le duela mucho, pero si ya presentamos signos hepáticos, ya es más tratar la sintomatología y realizar cirugía. Ya, fluidoterapia entonces, en el caso de que haya hipoglicemia, podemos utilizar dextrosa al 5%, antibióticos que actúan muy bien el rofloxacina, el metronidazol, algunas literatura que indica también la amoxicilina con ácido clavulánico, ya, antieméticos como todos los que hemos conversado y por supuesto la vitamina K, que cada vez que haya un paciente ictérico se indica dar vitamina K por todo el tiempo que dure la ictericia, ya, y tiene que ir de 3 a 5 miligramos kilo al día. Entonces, entrando más a la parte de las enfermedades hepatocelular del parénquima hepático, primero les hice un recordatorio del hígado, ¿ya? Hay que recordar que el hígado tiene una tremenda reserva estructural y funcional y tiene una gran capacidad de regeneración, pero obviamente todo esto en un ambiente adecuado. Ya cada uno de los hepatocitos en cada zona va a generar una función específica, pero esa función puede ser flexible. El tema es que si hay alguna zona dañada, los otros hepatocitos, la idea es que se adapten y se puedan hacer cargo de esa función. El problema es que esta adaptación lleva tiempo. Por eso es que, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia hepática aguda, que va a dar lugar a muchos más signos clínicos y quizás tiene solo una pérdida de masa hepática pequeña, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, una enfermedad hepática crónica que quizás no va a dar ningún tipo de signología, pero tiene mucho más daño y pérdida de la masa hepática, va a generar menos signos que esta aguda, porque en general en la enfermedad hepática crónica los hepatocitos tienen tiempo de adaptarse y hacerse cargo de esas funciones de las células dañadas. Ya en el cambio en la aguda es tan rápido que los hepatocitos no se alcanzan a dar cuenta que tienen que generar otra función. Por lo tanto, hay más signos clínicos. Y obviamente los signos clínicos ya es cuando hay una pérdida mayor al 70% de la masa funcional. ¿Ya? Es un órgano con harta capacidad de regeneración siempre y cuando el grado del daño no haya sido tan grande, ya no tan, no demasiado no severo, o que siga presente la injuria. O sea, si sigue en curso este daño, obviamente el hígado no se va a sanar, no se va a regenerar. Hay que retirarle la injuria como para que pueda empezar a generar una buena regeneración. La insuficiencia hepática aguda es cuando ya tenemos más del 70% de la masa hepática perdida, ya genera una necrosis hepática difusa y tiene diferentes causas, como por ejemplo las drogas, los anestésicos, agentes infecciosos, parasitarios, enfermedades sistémicas, metabólicas, trauma, shock térmico, hipoxia. Hipoxia obviamente muy a la larga, como que más que a la larga que sea muy aguda y no revierta tan rápido. Ya como que se haya hecho un mal manejo eh, de tratar de devolver esta hemodinamia al paciente y que sea la correcta. Por otra parte, vamos a tener insuficiencias hepáticas crónicas, donde ya tenemos una severa fibrosis, ya hay cirrosis hepática. Ya vamos a comenzar con todo órgano que esté en exceso inflamado, ya, o que lleve una inflamación crónica en el tiempo, en general va a generar una fibrosis. Esta fibrosis es cuando empezamos a generar como cicatrices en los órganos. ¿Qué sucede? Que a la larga del tiempo ya el hígado empieza a generar nódulos que también son de regeneración. Estos nódulos son de material o del tejido hepático desorganizado y todo este material obviamente no genera ninguna función, no tiene vascularización, por lo tanto no se puede oxigenar, tiene hipoxia y es como en el fondo un tejido que solo parcha, ¿ya? Y mientras más nódulos regenerativos tengamos, peor en el fondo es para este hígado y más cirrótico se va a volver. Porque más hipoxia, menos función, más afuncional en el fondo no sirve como, cada vez está sirviendo menos, ¿ya? Y obviamente vamos a llegar hasta la disfunción hepática generalizada. Aquí ya vamos a encontrar ascitis, que es este contenido líquido abdominal libre,
¿ya? Caquexia, un paciente súper flaco, delgado, caquéctico, va a tener micropatía, va a tener hipoalbuminemia. Y las causas en realidad son diferentes. Primero vamos a ir con las inflamaciones hepáticas como la hepatitis por acúmulo de cobre. Ya vamos a tener la hepatitis aguda crónica o por cirrosis. ¿Ya? El daño por cobre podría, podría ser recién generado cuando está sobre los 2000 microgramos por gramo, ya lo que está consumiendo el animal. Hay lo normal en los alimentos, en todos estos pellets, es que el cobre sea menor a 400 microgramos por gramo. ¿Ya? Cuando nos sobrepasamos y ya comenzamos a ver mucho más, 2000, ya que es como 5 veces la cantidad, ya es complicado, ya es complejo y acá ya podemos tener una hepatitis por acúmulo de cobre, ¿ya? Que indica que comienza como una hepatitis aguda, sigue como una crónica y finalmente puede generar ya la cirrosis. Es más común en hembras, ya hay algunas razas que muchas veces pueden comer el mismo alimento que los demás, pero tienden a tener una genética que acumula más cobre, ¿ya? En este caso, en la siguiente diapositiva vamos a ver los diferentes tipos de raza. Se puede generar una forma sobreaguda donde va a haber una muerte en 48-72 horas y se da generalmente en jóvenes. Y podemos tener una forma más crónica que se da más en perros de mediana edad a los geriatras, donde ya podemos llegar a una insuficiencia hepática, etc. El tratamiento obviamente es sintomático y tiene que ver con todos los quelantes de cobre. Estas son todas las razas predispuestas, ya que en general pueden, en el fondo, como les decía, comer el mismo alimento que otro tipo de raza, pero la otra raza quizás no va a generar nunca una hepatitis por cobre, pero estas razas quizás por menos podrían generarla, porque tienden a acumular mucho más cobre. El diagnóstico a través de histopatología se debe hacer una biopsia y se debe mandar a teñir con una tinción especial. Ya, yo olvidé en este minuto cuál es la tinción. Creo que, si no mal recuerdo, vamos a buscar aquí. A ver. Podría ser la tinción. Es el método de rodanina para localizar todo este cobre hepático. Entonces, esa es la tinción en el fondo que se utiliza, la rodanina. No está en todos los laboratorios, tienen que tratar de llamar previamente, saber si tiñen con esta tinción o no, como para poder mandar la biopsia. La citología no sirve, es muy poquito, se requiere localizar bien el lugar de la inflamación como para poder sacar un trocito y eso más que nada se hace a través de la laparoscopía, o laparotomía que por endoscopía como tal, o como por ecografía citológica, ¿ya? En la endoscopía nada que ver, no va a llegar nunca al hígado. El pronóstico es reservado y si existe cirrosis es peor, ¿ya? O sea, cada vez va disminuyendo el pronóstico si vamos a tener más aumento en la cirrosis. La sobrevida es de 6 a 16 meses con el tratamiento y en general son todas estas las alteraciones que puede provocar y morir rápidamente, quizás en una semana. La biopsia hepática siempre se debe considerar con 12 horas de ayuno, deben tener un panel de coagulación 24 horas antes, donde estén todos estos tiempos, los de protrombina, los de tromboplastina activada, ya, plaquetas, un buen conteo de plaquetas, ya, y la idea es que luego de realizar la biopsia hepática ustedes puedan evaluar ecográficamente cada 30, 60 minutos las primeras 6 horas, donde evaluemos si hay sangrado activo, si el paciente está bien, etcétera. Se podría también esto ayudar con un VGA, ya con un hematocrito, ver que el paciente no sangre y luego ya después de las 6 horas podemos pasar a una AFAST cada 12 horas, 2 veces al día, etcétera. En humanos es muy causa frecuente de la hepatitis crónica todo este tipo de medicamentos. Ya en nuestros pacientes sí tenemos muy bien estudiados los anticonvulsivantes, como la primidona, el fenobarbital,
¿ya? La quimioterapia también es un hepatotóxico. Los antifúngicos, como el ketoconazol, también son hepatotóxicos y pueden generar estos daños. Agentes infecciosos también. No es causa primaria, la verdad es que es muy poco frecuente, pero de todas maneras yo creo que no hay gran estudio en esto. Puede haber una hepatitis infecciosa, leptospirosis, ataca mucho el hígado, los riñones, distemper, menos casos, erliquiosis, toxoplasma en el caso de los gatos, también se ha descubierto en perros, histoplasmosis, ¿ya? Y esta de acá que es la montaña rocallosas. Pero en general hay que también, obviamente, tratar de evaluar si podría nuestro paciente caer en una infección del hígado. Por otra parte, como una de las enfermedades que no es inflamatoria, vamos a encontrar el champorto sistémico. Y este se divide tanto en congénito como en adquirido. Ya el congénito se va a desarrollar primeramente en la etapa embrionaria del paciente y el adquirido se va a desarrollar en la adultez, quizás en respuesta a otro tipo de enfermedad. El adquirido generalmente se presenta cuando hay cirrosis, ¿ya? Y es una de las malformaciones que en general es bastante observada en la medicina veterinaria. La severidad de todos los signos que pueda provocar este champorto sistémico tiene que ver con qué tipo de vaso sanguíneo es el que está conectando. Ya lo que hace este chant en el fondo es bypasear el hígado, por lo tanto va a bypasear varias de las funciones que realiza. Y la mayoría tiene como manifestación clínica la encefalopatía hepática por el exceso de amoníaco en el fondo que se va a producir. Tenemos diferentes tipos de champorto sistémico. Primero, por ejemplo, tenemos aquí un hígado normal, ya en el A, donde no hay ninguna conexión de ningún sistema circulatorio. En cambio acá vamos a tener un chant que demuestra un chant intrahepático, ya que se da en general en los 33% de los casos y en las razas grandes. En general este es el chant que se da cuando es adquirido en la etapa adulta. Ya también hay pacientes que, por ejemplo, se puede dar cuando el chant, en congénito, digamos. Yo tengo un paciente de raza grande que tiene un chant intrahepático congénito, ¿ya? Pero en general el 33% de los casos es intrahepático, es raza grande y es adquirido, o sea, en la etapa más geriatra. El caso del C habla más de los congénitos, donde el chant es extrahepático, o sea, va por fuera del hígado y se va y pasea al hígado, pero por afuera de la estructura. Se da más en razas pequeñas, es más el 67% de los casos y en general es más congénito. Los signos clínicos obviamente son todo esto, ya el sistema nervioso afecta el gastrointestinal, el sistema urinario, con todo este tipo de sinología, ya, pero la más importante es la encefalopatía hepática, donde van a evidenciar más signología del sistema nervioso. El tratamiento puede ser farmacológico para controlar los signos clínicos y el quirúrgico, ya como el cierre en el fondo arterovenoso, como en este caso se evidencia una oclusión hidráulica, ya que lo que hace en el fondo es ocluir este vasito de acá. Y en general se realiza más en los congénitos, ya, y extrahepáticos. En los chantes adquiridos no tiene ningún sentido realizar ningún tipo de cirugía porque así como se formó, si volvemos a cerrar ese vaso es muy probable que se forme otro, ¿ya? Pero en el caso de los congénitos se puede intentar realizar este cierre, ocluir este vaso y acá por ejemplo hay una banda de celofán que realiza como la misma función, digamos. Complicaciones posquirúrgicas, hemorragias, convulsión, hipertensión portal, persistencia de los signos clínicos. Tiene una muy lenta recuperación de la anestesia, un paciente que el hígado quizás no está generando una muy buena función de clearance, ¿ya? Y puede tener también hipoglicemias a la larga. El manejo médico de todas estas patologías hepáticas es en general muy similar, exceptuando el acúmulo de cobre, ya que obviamente vamos a necesitar estos quelantes de cobre en sangre. De todas maneras, primero, antes de realizar cualquier tipo de terapia, tenemos que diagnosticar efectivamente que sea un acúmulo de cobre a través de una biopsia, ya y a través de esta tinción de rodanina, porque si no,
no nos sirve de nada tratar a un paciente que quizás no tiene ningún tipo de acúmulo de cobre, y ahí su afección sea otra. Eliminar la causa primaria es el primer manejo que se debe realizar, ¿ya? Fluidoterapia también. Es controversial el uso del lactato, pero la verdad es que hay harta literatura que indica que el lactato que se forma por el hígado no es el mismo que el lactato que utilizamos nosotros en las bolsas de Ringer lactato. Así que esto deja de ser un poco restringido, ¿ya? En general se supone que no aumentaría nada, la verdad. Así que estaríamos bien. El uso de potasio en todos los pacientes que estén hipocalémicos siempre se debe realizar. Y la glucosa en el caso de que el paciente esté hipoglicémico, ya va a ayudar bastante a que este paciente trate de disminuir un poco sus signos neurológicos, porque una hipoglicemia también puede generar este tipo de signología. El reposo en humanos se indica que mejora la irrigación del órgano y podría aumentar la aceleración de la reparación de este órgano, ¿ya? También se indica que en humanos disminuye el dolor, las náuseas y la anorexia y nosotros podríamos en el fondo como traspasar esto a nuestros pacientes, por lo tanto el reposo es bastante importante y obviamente es el tratamiento inicial de la citis. Dieta solo tiene que ser restringida a la proteína, idealmente cuando el paciente tiene signos de encefalopatía, ¿ya? Cuando tiene 16, o sea, perdón, cuando las proteínas de algún alimento están bajo el 22%, es un alimento que se le puede dar a un paciente que presenta signos de encefalopatía hepática. Ya un paciente que no lo presenta, quizás ni siquiera es necesario cambiarle esto. La idea es que la proteína que se le dé, que sea poquita, tiene que tener un alto valor, ¿ya? Alto valor en el fondo nutricional y con bajo contenido de ácidos aromáticos, alto contenido de arginina. En el caso de la proteína de la leche, como el queso cottage, es bastante bajo en ácido aromático, entonces también es como un buen ejemplo que se le podría dar a todos estos pacientes. El arroz o el fideo tienen buena fuente de hidratos de carbono. La restricción de las grasas cuando existe esteatorrea también es importante. Ustedes van a ver en las heces presencia de grasas. Ahí hay que retirar un poco las grasas en el caso de que se presente. Y si el paciente se sospecha que tiene hepatitis por cobre, se deben evitar los hígados, los mariscos, las vísceras y los cereales que tienen bastante cobre. Entonces hay que disminuirlo. La fibra dietaria se indica como que atrapa los ácidos biliares y ayuda a removerlos, por lo tanto es bastante bien utilizado cuando el paciente tiene encefalopatía hepática, va a regularizar la evacuación de estos ácidos grasos y lo que indica aquí es que los ácidos grasos de cadena corta van a impedir la absorción del amoníaco, que sabemos que va a estar aumentado en estos pacientes que tienen en el fondo una baja funcionalidad en el hígado. La colchicinina es un medicamento que hasta el minuto no lo he podido encontrar acá en Chile, pero sí existe. Ya, yo no he encontrado disponibilidad, interfiere con los depósitos de colágeno hepático, va a estimular la actividad colagenosa para romper los depósitos fibrosos. Ya, hay que pensar de que este hígado primero se está fibrosando y esto es lo que lo evita, y segundo, ya después se vuelve en un hígado cirrótico. Y además habla de que tiene una actividad antiinflamatoria que todavía no está bien estudiada. Por otra parte, hay que tratar de eliminar las causas de infección. Si el paciente tiene encefalopatía, quizás una amoxicilina sola o con ácido clavulánico pueden ayudar a que el paciente disminuya un poco las bacterias productoras de ureasa, de esta manera tratar de evitar tanto amoníaco, ¿ya? Además, con la restricción de proteínas también va a eliminar un poco el amoníaco, entonces hay que tratar de disminuir eso. En el caso de que sea una colangitis supurativa, podemos tratar a este hígado con otro tipo de antibiótico, ¿ya? Yo en general me quedo siempre en estos tres primeros, después ya voy agregando otros si voy viendo de que no hay mucha respuesta. Siempre hay que evitar todo este tipo de tetraciclinas, clindamicina, doxiciclina, porque es un paciente que no está haciendo una buena función. El manejo de la ictericia, se puede utilizar ácido ursodeoxicólico, que es un colerético colegogo, ayuda a aumentar el flujo biliar, ya cambia el pool hidrofóbico por uno hidrofílico, por lo tanto aumenta también este flujo biliar. Obviamente está contraindicado en obstrucciones biliares porque si nosotros tenemos una vesícula y esta vesícula está llena de contenido y lo que hacemos en el fondo
es tratar de aumentar el flujo biliar, pero hay un cálculo aquí. Lo único que vamos a hacer es de que aumente este flujo biliar, pero en vez de irlo drenando, va a aumentar la vesícula y por ahí podría haber una ruptura vesical, ya totalmente contraindicado. También se indica como que disminuye la inflamación, la cual es cistitis, y se sospecha de que hay un efecto inmunomodulador de este medicamento. Controlar todo el restante de signos clínicos, antieméticos, si se requieren, no sé, recurridores gástricos, si se requieren, etcétera. El manejo de la ascitis es importante, debemos restringir el sodio, mantener el reposo. Se pueden utilizar diferentes diuréticos como la espironolactona, la furosemida. Ya, en general se utilizan ambos porque la furosemida elimina mucho potasio y la espironolactona se encarga de ahorrarlo. Se pueden realizar abdominocentesis, ya, pero solo hasta que manejemos la respiración. O sea, si ustedes observan de que el paciente ya tiene un alivio y puede respirar bien, no tiene tanta presión hacia el diafragma, entonces ese es el momento exacto de parar. ¿Ya? Nos puede servir para tomar una muestra, mandar a citoquímico o un citológico, evaluar qué tipo de células, qué es lo que sale ahí, y obviamente aliviar este dolor abdominal de un abdomen tan distendido como este. ¿Ya? Por supuesto, el retiro de este líquido debe ser lento porque los órganos se acostumbran a trabajar a una presión constante. Si ustedes retiran el líquido muy rápido, todos estos vasos que están acostumbrados a trabajar a esa presión se vuelven vasoplégicos. Por lo tanto, van a generar una hipotensión y va a haber un descenso de la perfusión renal. Pueden dañar los riñones, pueden dañar otro tipo de órgano y va a ser mucho más complejo tratar a este paciente que quizás va a tener un shock distributivo o hipovolémico. Manejo de coagulopatías, con transfusión de sangre, con plasma fresco congelado, sangre fresca, o la vitamina K, 1 miligramo kilo al día, intramuscular, oral, subcutáneo, etcétera, también va a ayudar. ¿Ya? Si sospechan de que el paciente ya tiene una disfunción hepática y tiene problemas de factora de coagulación, mejor oral. La encefalopatía hepática es una emergencia, ¿ya? Lo que se puede hacer es realizar un enema de lactulosa con 3 partes de lactulosa y 7 partes de agua, 20 ml por 15 minutos y retener, o sea, deben cerrar el ano para evitar de que salga el agua rápidamente. La idea de esto es que la lactulosa en el fondo pueda atrapar todas estas bacterias productoras de ureasa y las disminuya en el fondo para evitar que sigan girando amoníaco. En el caso de que presente convulsiones, todo este tipo de anticonvulsivantes se pueden utilizar. Dextrosa al 25%, endovenoso en el caso que esté hipoglicémico y obviamente oxigenoterapia porque es una emergencia y el paciente requiere de tratamiento UCI. Para la mantención debemos restringir las proteínas a 4 gramos kilo por día. Ya podemos dar lactulosa de 5 a 20 ml una vez al día o 1 ml kilo, pero últimamente está un poco en controversia en humanos, así es que lo que se está haciendo es tratar con amoxicilina más ácido clavulánico de 15 a 20 miligramos kilo 2 veces al día oral. Me ha funcionado bastante bien, pero de todas maneras hay pacientes que se prefiere la lactulosa, ¿ya? Hay una terapia con silimarina o antioxidante, donde el tratamiento de elección es el SAMe, pero el SAMe no está en Chile, por lo tanto nosotros utilizamos la silimarina, que ayuda a captar, a regular el nivel intracelular de glutatión, va a estabilizar todas las membranas celulares, va a regular la permeabilidad y va a evitar obviamente que ingresen los tóxicos, va a ayudar a la regeneración hepática y va a inhibir los miofibroblastos que en el fondo van a evitar que se siga formando más cirrosis hepática. Lo que más se utiliza es de 50 a 70 miligramos kilo, 2 veces al día, una vez al día. Ya, y como antioxidante también intracelular y en membrana está la vitamina E a este tipo de dosis. También se habla de una terapia con N-acetilcisteína, pero la verdad es que todo lo que se habla en la literatura tiene que ver con infusiones continuas y endovenosas. Nosotros solo tenemos acá en Chile esta N-acetilcisteína oral.
ya por lo tanto no hay muchos estudios de que eso funcione realmente. No hay mucha efectividad, pero en el fondo es lo que se utiliza últimamente en otros lugares donde sí pueden acceder al endovenoso. Ya, de todas maneras se los dejo aquí por si acaso. Ya, y por último, vamos a hablar del páncreas, esto es bastante cortito, donde tenemos que el páncreas, cuando se inflama, genera pancreatitis, ¿ya? Y es una presentación repentina. No hay una etiología precisa que se describa, pero sí se asocia mucho al consumo de basura, de drogas o en las hiperlipidemias primarias del Schnauzer, que es una raza que puede tener hiperlipidemias primarias. Los signos clínicos bastante inespecíficos, los más frecuentes son vómitos, incluso con sangre, ya hematemesis, diarrea con sangre, puede ser melena o hematoquesia, dolor abdominal, pero generalmente es craneal y es muy, muy doloroso. Es un paciente que le duele todo cuando ustedes le presionan el abdomen. Pueden estar obviamente anoréxicos, deshidratados y puede haber ictericia por lo mismo que conversamos recientemente. El páncreas en el fondo se inflama tanto que es capaz de ocluir el conducto, el coledoco, digamos, o el conducto biliar, y en el fondo puede generar esa ictericia posthepática. Las pruebas son súper inespecíficas, ya van a encontrar hiperbilirubinemias, pueden haber un poco de enzimas hepáticas aumentadas si la inflamación llegó hasta ese nivel, hipoalbuminemia, azotemia prerrenal. Y en el hemograma vamos a encontrar mucha leucocitosis o puede haber leucopenia dependiendo si ya están en el sitio de la inflamación. Ya vamos a tener que usar esta PLI que mide en el fondo la enzima pancreática, ya, pero que es específica para las pancreatitis, ¿ya? No es como la TLI que mide el tripsinógeno y es distinto. En ese caso va a medir la insuficiencia pancreática, ¿ya? La PLI ayuda a ver si es el páncreas el que está inflamado, no insuficiente, ¿ya? Más que nada inflamado. Bueno, tiene más o menos un 90% de sensibilidad y especificidad. Ya son snap bastante rápido. La ecografía nos puede ayudar y si se observa normal no descarta la pancreatitis. Ya podríamos tener un páncreas normal pero que efectivamente esté inflamado en su interior y no se observe la ecografía. Pero podríamos también tener un páncreas que quizás está reactivo, levemente inflamado, pero no necesariamente que sea una pancreatitis. El test de elección es la PLI, ¿ya? Otra cosa no sirve. Y el tratamiento siempre es fluidoterapia, monitorizar el tiempo llenado capilar, el pliegue cutáneo, el color de mucosa. Todo esto hay que monitorizarlo, observar que el paciente esté bien volemizado, ya que tenga una hemodinamia normal, con toda la fluidoterapia que se requiera. Analgesia, es muy doloroso, nos sirven las TKL, las de lidocaína o lidoqueta. Una escala de Glasgow podríamos acá tratar de realizar para observar si nuestra terapia analgésica va bien. Podemos utilizar vasopresores en el caso que no funcionen primero los bolos, ya hidrocortisona en el caso que evaluemos que hay un CIRS, que hay radicales libres, etcétera. Si hay náuseas, antieméticos, lo mismo, si hay vómitos antieméticos, ya úlceras gástricas, debiésemos utilizar protectores gástricos y siempre hay que tratar de evaluar de que haya una alimentación temprana. Esto significa que el intestino debe estar bien perfundido para poder comenzar a realizar una alimentación, una nutrición. Se ha demostrado de que pacientes que nutren los enterocitos de una manera más temprana podrían salir mucho más rápido de esta pancreatitis que aquellos que se mantienen en ayunas. Y el alimento debe irse con un 15% máximo de grasas por 4 semanas, incluso si ya revertimos todos los signos clínicos. Entonces el paciente en su casa debe mantener esa alimentación por un mes. Ya chicos, entonces me despido. Aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier tipo de duda, lo que quieran, me lo pueden enviar. Ya no tengo ningún problema en si tienen alguna duda y quieren conversarla un poco más
sincrónico, si nos ponemos una fecha, algo que nos acomode a todos, no tengo ningún problema, ¿ya? Lamento mucho la situación, la verdad es que no depende mucho de mí, yo estaba lista con las clases de esos días, pero hubo parece que una incoordinación para poder realizar bien estas clases, ya porque el resto de las sedes yo se las realicé igual. Entonces, si tienen algún problema, alguna cosa, yo no tengo problema en que nos podamos contar entre nosotros en algún otro minuto, ¿ya? Que les vaya súper, súper bien. Un saludo enorme y hasta pronto.